Una casa tranquila en La Reina. Un padre y dos hijos adolescentes encontrados sin vida. En cuestión de horas, un país entero quedó paralizado ante un crimen que nadie logró comprender. Y es que lo que parecía una tragedia aislada se transformó en el caso policial más perturbador del 2025 en Chile. Un triple asesinato rodeado de contradicciones, teorías inquietantes y preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. Este es el crimen de La Reina y nada en esta historia es lo que parece. Muy buenas tardes queridos amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su rincón de misterio e historias de crímenes en YouTube. Bienvenidos a Decadencia Digital. El día de hoy hablaremos sobre el crimen más atroz que conmocionó a la sociedad chilena en el 2025. Me refiero al triple crimen de La Reina. Este caso no solo impactó por su brutalidad, sino también por los giros, contradicciones y preguntas sin respuesta que aún persisten meses después del hecho. En el siguiente video te contaré qué es lo que ocurrió, quiénes son las víctimas y los sospechosos, por qué este asesinato conmocionó a todo un país y por qué la investigación sigue abierta, con teorías, evidencias contradictorias y nuevas pistas que aún generan debate. El 18 de octubre de 2025 la paz se quebró en una tranquila casa en La Reina, una zona residencial y de la alta sociedad en Chile. Y es que esta paz fue rota por un hallazgo que nadie podía prever. Allí, en el interior de su casa domicilio, fueron encontrados sin vida Eduardo Cruz Coque, de 49 años, fotógrafo reconocido y vinculado a la Fundación Teletón. Junto a él, sus dos hijos mellizos de 17 años. La Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Oriente acudieron de inmediato constatando una escena terrible que rápidamente puso en marcha una investigación compleja y sin precedentes. Inicialmente algunos informes exploraron la hipótesis de un doble parricidio seguido de un suicidio del padre, pero esa versión se descartó en poco tiempo. Las pruebas preliminares mostraron que no se trató de un suicidio ni de un accidente, sino de un triple homicidio deliberado, motivando una alerta en todo el país. Esto provocó rápidamente una conmoción nacional, y es que este caso no pasó desapercibido. El fotógrafo era una figura respetada, vinculada al trabajo social y a causas solidarias. Los hijos eran adolescentes, estudiaban, tenían vida e intereses propios. El crimen ocurrió en una comuna residencial considerada tranquila y segura. La combinación de un padre querido por la comunidad y dos adolescentes asesinados de manera violenta generó una conmoción colectiva que pocos crímenes han producido en la memoria reciente de Chile. En redes, en conversaciones de barrio, en las noticias, la misma pregunta se repetía. ¿Cómo pudo pasar algo así en un lugar como La Reina? 2 semanas después de la investigación, el 3 de noviembre del 2025, la policía detuvo a una persona clave en el caso, Jorge Iván Ugalde Parragues, de 59 años. Era a la vez cuñado del fotógrafo y tío de los adolescentes asesinados. La detención fue el resultado de un trabajo minucioso que descartó la hipótesis inicial del parricidio, llevando a la fiscalía a formalizar a Ugalde por 3 homicidios calificados, una medida cautelar de prisión preventiva que fue adoptada rápidamente. Jorge fue visto por la policía sin resistencia al momento de su detención. Estaba sentado y meditando en su domicilio, lo que desconcertó a algunos investigadores y a la opinión pública. La investigación fiscal, apoyada por la Policía de Investigación, sugirió desde un inicio que el crimen no fue un acto impulsivo. Existen evidencias que la Fiscalía considera clave. Es que habría habido una planificación previa. Se encontraron papeles en el domicilio de Ugalde con anotaciones que podrían corresponder a una especie de cronograma o notas relacionadas con trámites y acciones a seguir, lo que ha levantado sospechas de una mente que habría pensado en cada paso antes de cometer el crimen. También podría haber habido un motivo económico, y es que uno de los elementos que más ha salido a la luz es el posible conflicto por una millonaria herencia familiar y una sociedad de inversiones creada por los Cruz Coque. Esa sociedad, que incluía terrenos y propiedades en Santiago, podría haber generado tensiones internas a raíz de participaciones y derechos económicos. Estos elementos llevaron a la fiscalía a sostener que el crimen pudo haber sido motivado por un interés patrimonial o económico, más que por un impulso repentino o una disputa menor. Pero aquí es cuando la teoría y los misterios comienzan a aparecer, y es que a medida que avanzaba la investigación, habían surgido otros datos que complican aún más la historia. Y es que vecinos del sector reportaron haber visto a dos personas en el exterior de la casa el día del crimen.
lo que abre la posibilidad de que hubiera más personas implicadas o que alguien entrara o saliera del lugar en momentos clave. En paralelo, la policía realizó diligencias adicionales en la casa, revisando cámaras y registros que podrían ayudar a reconstruir los movimientos de Ugalde el día de los hechos. Además, se investiga el posible uso de dos armas distintas durante el crimen, lo cual complicaría aún más la tesis de una sola persona actuando aisladamente. Lo que inicialmente fue una sospecha sobre un único autor material ha ido evolucionando. Es que la fiscalía ha ampliado la investigación y citado a testigos que podrían vincular a incluso 4 personas con el caso, no solo Ugalde y su esposa, Trinidad Cruz Coque, también imputada en la casa. Incluso se ha escuchado en ciertos segmentos judiciales que habría una mujer que estuvo dentro de la propiedad entre las 15 y las 17 horas del día del crimen y que su aparición podría ser clave para esclarecer qué ocurrió realmente en esos momentos. Trinidad Cruz Coque, quien es esposa de Ugalde, ha dado entrevistas públicas donde rechaza cualquier implicación en el crimen y afirma tener miedo del verdadero asesino. En algunas declaraciones incluso expresa el deseo de sacar a su marido de la cárcel, sosteniendo que no existen pruebas en su contra y que la investigación estaría encasillado a las personas equivocadas. Este tipo de posturas ha generado polémica. Mientras la fiscalía continúa investigando, las defensas mantienen teorías alternativas que involucran aún más complejidad en los hechos. Existe también otro presunto antecedente anterior al crimen, y es que habría habido un intento de envenenamiento. Un antecedente perturbador surgió en las semanas previas al asesinato. La madre de las víctimas, Carolina Greyet, señaló que en noviembre de 2024, su expareja, Eduardo, sufrió un cuadro de intoxicación tras consumir un postre que había sido enviado a la casa familiar y que su hijo describió con un sabor extraño. Greyet incluso relató que Eduardo la llamó llorando, diciendo que alguien intentó envenenarlo, señalando a su hermana, la actual esposa de Ugalde, como responsable. Este antecedente, aunque todavía no probado judicialmente, abrió la puerta a más preguntas sobre tensiones familiares, conflictos previos y posibles advertencias sobre una escalada violenta. Pero ¿por qué este caso conmocionó tanto a la sociedad chilena? Hay varias razones por las que este triple crimen en La Reina se transformó en uno de los casos más impactantes del 2025. Uno fue la brutalidad del acto. Un padre y dos adolescentes asesinados en su propio hogar genera un impacto emocional profundo. 2. La aparente cercanía familiar del sospechoso. Que quien habría cometido el crimen sería el cuñado o tío de las víctimas añade un contexto de traición y horror íntimo. También está el cambio de la hipótesis inicial. Lo que fue pensado inicialmente como un parricidio y un suicidio termina siendo un homicidio múltiple con planificación. Además están las contradicciones y teorías, desde mensajes de vecinos hasta indicios de participación de terceros. El caso no cierra fácilmente. Luego están también los antecedentes previos, como el posible intento de envenenamiento en 2024, que sugieren que algo ya estaba roto mucho antes del crimen más terrible. Este cuadro complejo generó preguntas que todavía no tienen respuestas y que mantienen a todo un país expectante, esperando que la verdad completa salga a la luz. Es que, como hemos visto, el triple crimen de La Reina no solo es una historia de muerte, es una historia de una familia, de tensiones, de legados, de conflictos económicos, de sospechas contradictorias y de un proceso judicial que aún está en curso. Porque incluso cuando hay un detenido formalizado, cuando hay pruebas, teorías, investigaciones y testigos, el corazón de una tragedia como esta no se cierra con simples conclusiones. La verdad final, esa que Chile aún espera, todavía parece escapar entre las sombras. Cuando un crimen deja más preguntas que respuestas, ese crimen no está terminado. Sigue vivo en cada teoría, en cada declaración, en cada nuevo indicio que aparece en la superficie del caso. Lo último que se ha sabido sobre este caso es que el principal sospechoso, Jorge Iván Ugalde, quien sería cuñado y además tío de los menores de 17 años, fue detenido el 3 de noviembre del 2025 y seguiría detenido. Además de Ugalde, su esposa Trinidad Cruz Coque, hermana de Eduardo, figura como imputada en el caso y las autoridades no descartan la participación de más personas en los hechos, manteniendo la investigación abierta. En cuanto a los móviles, la fiscalía
continúa explorando tensiones económicas familiares vinculadas a una sociedad patrimonial millonaria, además de antecedentes previos de conflictos, mientras esperan nuevas diligencias, pericias y análisis complementarios que puedan precisar cómo y por qué ocurrieron los asesinatos. Bueno, amigas y amigas, eso es todo. Como hemos visto, este crimen llama bastante la atención y conmocionó a todo un país, en este caso a Chile, debido a la brutalidad, a dos adolescentes asesinados y a que inicialmente llamó bastante la atención debido a que se acusó que había sido un suicidio y un parricidio, que habría este hombre Eduardo habría asesinado a sus hijos menores de 17 años, pero luego dio un giro totalmente de 180 grados y ahora apunta a que el principal sospechoso serían nada más y nada menos que la hermana de Eduardo y su cuñado, quienes habrían atentado o quienes lo habrían asesinado debido a una herencia patrimonial, y todo se resumiría a que es un crimen por dinero y por intereses económicos. Sin duda un crimen que estremeció muy fuerte a la alta sociedad chilena y en todo el 2025, y cuyas preguntas y verdaderos culpables o el móvil del crimen aún no se sabe a ciencia cierta. Aún los sospechosos siguen en investigación y no se ha dictado ninguna sentencia, así que habrá que esperar para ver cómo es que termina esta historia. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias por ver el video. Hemos llegado hasta el final. Si les ha gustado, por favor no olviden dar un me gusta, suscríbanse y activen esa campana para que no se pierdan ninguna actualización de este caso, o bien les traeré también el desenlace que pueda haber y a cuando se decida si la hermana de Eduardo y su cuñado son culpables o no. ¿Y ustedes qué piensan, amigos? ¿Ustedes creen que haya sido asesinado verdaderamente por su hermana y su cuñado por un tema de herencia familiar? ¿O creen que hay algo más oscuro en este caso que aún no sabemos? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por todo. No olviden dejar un me gusta, suscríbanse y activen esa campana para que no se pierda de ningún video de los que iré sacando a diario. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Cuídense, comiencen muy bien este 2026 y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Cuídense.